Buenas tardes a todos los asistentes virtualmente. Bienvenidos a la actividad de tertulia que tendremos hoy en la Asociación de Ingenieros Estructurales y Geotecnistas de Antioquia, Colombia. Bienvenidos. Antes de comenzar nuestra tertulia, les voy a presentar un video corto y así damos chance de que lleguen más personitas, ¿verdad? Para que nos conozcan los que no nos conocen. Sean bienvenidos. Hoy te contamos más sobre nuestra asociación. Somos una entidad gremial, sin ánimo de lucro. Fue fundada en 1979. Cuenta con registro en la Cámara de Comercio, con más de 50 socios activos y 45 años de existencia hasta el primer trimestre de 2024. Hasta el momento, la AIE ha tenido 17 presidentes, los cuales han contribuido de manera significativa en el crecimiento y desarrollo de la asociación. Nuestra misión es fortalecer el gremio de ingenieros estructurales y geotecnistas a nivel académico y social, respetando la normatividad y al cliente, promoviendo la competencia y colegaje ético, y dignificando el ejercicio profesional a nivel nacional. La AIE promueve cursos y tertulias técnicas en ingeniería estructural y geotécnica, además de fomentar la cooperación entre profesionales en estos campos. También organiza seminarios a nivel regional y nacional en entidades públicas, privadas y universidades para difundir las buenas prácticas y experiencias exitosas en la región y el país. Nuestra estructura organizacional está representada por una junta directiva, veedores y varios comités de trabajo. La junta directiva establece las políticas generales, los veedores supervisan el cumplimiento y la transparencia de nuestra asociación. Por su parte, los comités se encargan de áreas específicas para asegurar una gestión eficiente y especializada, los cuales son comité académico, administrativo, de comunicaciones y defensa gremial. A continuación presentamos una recopilación de las actividades más destacadas en las que hemos estado presentes. Pronunciamiento sobre el Plan de Terrazas. Año 1982. Manual para construcciones de 1 y 2 pisos. Año 1984. Simposio de Patología de Construcciones. Año 1982-2004. Congreso Nacional de Ingeniería Sísmica entre el 25 y 27 de mayo en el año 2011. Comisión de Apoyo al Postevento del Edificio Space en el año 2013. Comisión accidental que revisó la microzonificación sísmica del Valle de Aburrá en el año 2015. Seminario de Avances en la Ingeniería Sísmica y sus Aplicaciones, evento realizado junto con la Universidad EAFIT, el 8 de septiembre de 2016. Libro resumen de la historia de los 40 años de la AIE, año 2019. Tercer Seminario de Patología Estructural. En el año 2020, evento organizado junto con la Sociedad Antioqueña de Ingenieros y Arquitectos. Primer Simposio Latinoamericano de Puentes en el año 2022, organizado junto con la empresa Midas. Participación en 12 reuniones de comisión de enlace, honorarios profesionales. Contáctanos. Consulta los requisitos para ser parte de la AIE en nuestra página web y no olvides seguirnos en nuestras redes. Bueno, Valen, ¿tú cómo es que estás defendiendo De vivo, poco gusto, un momento. Bueno, como veían en el video, en este momento les habla la ingeniero Nayib Jaramillo Santana y les quiero presentar en nuestra página, siempre ustedes van a conseguir las primeras actividades del mes. A veces tenemos cursos que tienen virtuales o modalidad presencial y hoy nos reúne la actividad tertulia denominada Análisis de estructuras colapsadas, el papel de la ingeniería y la arquitectura en labores de rescate, experiencias en Turquía, Marruecos, México y Tailandia. Para la asociación es un honor hoy contar con el expositor que nos acompaña desde México, el arquitecto Francisco Bolio Gómez, como ustedes podrán ver aquí en las referencias entre sus... Hola, buenas tardes. No se escucha nada. ¿Puede hablar un poquito más duro, por favor? Sí, claro, disculpa. ¿Ahí me escuchan mejor? Sí, ahí sí. Bueno, hoy tenemos el honor de escuchar a Francisco,
que ha tenido la oportunidad de trabajar de manera voluntaria en varios eventos de desastre natural y hoy pues nos va a contar su experiencia. Entonces le damos la palabra al arquitecto, perdón, Francisco Bolio Gómez, y les voy a hacer coanfitrión para que pueda compartir su pantalla. Bienvenidos todos también. Francisco. ¿Permitir? ¿Yo te acepté o no? Parece ser que ya lo estoy. Me dicen si ya. Ahora sí, ya se ve la pantalla. Muy bien. Sí. Ahí está. ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. Señor, perfecto y claro. Gracias, buenas tardes. Mi nombre es Francisco Bolio, soy arquitecto, soy de México, me presento. Quiero agradecer ante todo a la Asociación de Ingenieros Estructuristas de Antioquia y también investigadores de otros países, personas que se dedican a protección civil, gente que trabaja en instituciones gubernamentales, no gubernamentales, voluntarios, bomberos, amigos, familia, gente de otros países y familia. Quiero darles la bienvenida y agradecerles esta oportunidad. Vamos a empezar. También, obviamente, quiero un agradecimiento especial a la señorita Nayibe Jaramillo por la invitación. Muchísimas gracias por el interés y para presentar esta ponencia. Vamos a ir pasando las diapositivas. Si alguien quiere hacer un comentario durante la exposición, tal vez porque esté concentrado en esto, pueden abrir el micrófono o en el chat. Obviamente no me va a dar manera a mí de leerlo, pero pueden interrumpir en cualquier momento. De hecho, a mí me gustaría que lo hicieran para mayor comprensión o despejar alguna duda. La idea es hacerlo en dos bloques. A la mitad vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas o comentarios, pero sí me gustaría que si alguien tiene un comentario, pues lo hagan saber o si me interrumpe el moderador, por favor. Vamos a empezar. Este es mi currículum, a grosso modo, soy arquitecto, soy director responsable de obra aquí se le llama en México. Estoy como registrado como voluntario en la Ciudad de México, como perito en estructuras colapsadas, como voluntario. Aquí en Hidalgo trabajé como representante ante la Comisión de Arquitectura de Emergencia del colegio de aquí de mi estado o de una parte de aquí del país. He trabajado como voluntario en ambulancia, en protección civil, como bombero. He trabajado en algunos cursos de BREC, de búsqueda y rescate en estructuras colapsadas para algunos municipios, algunas instituciones, y eso es a grosso modo. Vamos a ir empezando. Antes de iniciar, quisiera hacer una reflexión con esta imagen para que se den una idea. A pesar de que la ponencia va a ser o la plática va a ser enfocada a asuntos técnicos, quisiera hacer algunas reflexiones durante la ponencia para no encasillarnos únicamente en cosas técnicas, sino también lo que implica trabajar como rescatista y a las cosas que nos enfrentamos. Esta foto que están viendo es en Turquía, es de internet, no es mi foto. Algunas fotos van a ser propias, la mayoría, algunas no. Es un colapso de un edificio y ahí se ve una persona que no es rescatista y está tomando, tal vez alguien la vio en internet y está sujetando la mano de su hija que pues desgraciadamente ya había perdido la vida, pero el señor se mantuvo ahí a pesar de las bajas temperaturas, porque en Turquía estábamos cuando estuvimos trabajando a -5, en la noche a -10, -15. Desconozco ahí la temperatura, pero el señor estaba ahí tomando de la mano a su hija y eso es una reflexión porque como rescatistas a veces ponemos mucho énfasis en salvar obviamente a las personas que están atrapadas, pero también a los familiares que lamentablemente ya no tienen vida, pero esta imagen nos hace reflexionar en la importancia de nuestro trabajo y es tan importante una persona que se encuentra atrapada
con o sin vida. Es una reflexión para, pues, lo que implica. Este video lo voy a poner, prácticamente mi primera misión fue en Guatemala, cuando hizo erupción el volcán de fuego. A mí me invitaron algunos brigadistas, yo empezaba mi carrera, tenía muy pocos conocimientos y lo voy a correr para que se den una idea de cómo tapó las cenizas, las casas de 2 niveles estaban prácticamente tapadas, ahí no se ve tanto, pero miren, lo voy a correr para que se den una idea. Y nos tocó trabajar ahí. Teníamos que llevar unas mascarillas porque el arena no era lava como la conocemos, así como plástica, sino era arena, pero despedía azufre. Entonces, la temperatura estábamos a 40, 50 grados, a veces más. Y podemos ver el tamaño de las rocas que cayeron. Ahí podemos ver. Y quiero hacer un comentario. Cuando estábamos trabajando ahí, se acercó una persona y me dijo, mira, ¿ves este terreno así como lo ven ustedes ahí? Me dijo, mira, de ese árbol a ese árbol está toda mi familia enterrada. Y para resumirlo, ya era prácticamente el último día que estábamos ahí como brigadistas ayudando. Y pues era muy difícil excavar ahí en la arena. Y cuando regresé aquí a México, un mes después, vi las noticias de Guatemala y la señora que estaba ahí, que tengo yo el video porque le pregunté, que obviamente pues no lo voy a reproducir aquí. Estaban en las noticias y estaban diciendo cómo esa señora después de un mes había excavado ella solita para recuperar a sus familiares. Y eso me hizo reflexionar cómo, pues el trabajo de un rescatista es muy importante porque no es que pase el desastre y ya se dé por terminado después de las búsquedas, sino es una reflexión que les quiero compartir a ustedes. Vamos a seguir avanzando. Esto de el rescate es un proceso. No es algo que se tenga uno que preparar, sino es un aprendizaje es muy largo. Además de los conocimientos que tenemos como ingenieros y arquitectos, debemos de tomar en cuenta que se presta una ayuda humanitaria. Están vidas de por medio y algo muy importante, si lo pueden ver aquí, es el factor tiempo. El tiempo en cuanto sucede el desastre, los minutos, los segundos, los minutos, las horas son súper importantes. Otra cosa que nos afecta a todos es el factor riesgo, el riesgo de constante de que presentamos nosotros los rescatistas al trabajar en un lugar así. Y otra cosa es la incertidumbre porque no trabajamos en un ambiente totalmente seguro, siempre hay factores que desconocemos y pues representa un desgaste ese factor, la incertidumbre. Bien, eh, aquí como ingenieros y como arquitectos pasamos la mayoría de las veces por un proceso de diseño que puede ser en una edificación nueva y hacemos cálculos, hacemos diseños, dependiendo a qué nos dediquemos, en qué rama estemos. Es probable que también podamos intervenir una edificación que está dañada por un sismo, que estamos hablando específicamente por sismos. Y también hay personas que se dedican a la investigación. Y que quiero mandar un saludo a todas las personas que se dedican a eso porque nos ayudan mucho, porque nos abren el panorama sobre cómo trabajar con mayor seguridad. Y voy a ir como dándoles información para que vayan haciéndose un panorama general de cómo funciona a nivel mundial esto de los desastres, porque es algo complejo. Nosotros nos enfrentamos a una normatividad de cada país antes del colapso, cuando es una edificación nueva. Toda la normatividad, los reglamentos de construcción y también después de un sismo, mientras no exista un colapso, también trabajamos como ingenieros o como arquitectos evaluando edificaciones con posibles daños.
incluso también cuando son colapsadas, pero ahorita esta diapositiva es específicamente a lo que hacemos los arquitectos y que lo tenemos, todos lo tenemos claro. Bien, antes de un sismo, perdón, después de un sismo, hay maneras de evaluar una edificación. Una muy rápida, por ejemplo, aquí la que se ha usado en México es una especie de semáforo. Quiero aclarar que algunos conceptos pueden variar de país a país, de ciudad a ciudad, e incluso algunas personas en el mismo desastre tienen diferentes experiencias. Bien, a veces tenemos un semáforo que tenemos el verde, amarillo y el rojo cuando evaluamos un edificio que no ha colapsado. Si es verde no tiene ningún daño, si es amarillo puede tener algún daño, pero es habitable a simple vista, y cuando es rojo significa que se debe de evacuar. Probablemente algunos de ustedes tengan alguna experiencia evaluando algunos edificios. Si alguien tiene una experiencia la puede compartir después. Y tenemos otro nivel que es el ocular ya un poquito más avanzado. Y para ver, aquí el Senapred es la institución aquí de México. Y después del semáforo no nos quedamos así como tiene fisuras y no hay problema, sino podemos acudir como ingenieros y como arquitectos a hacer una revisión más detallada. Y tenemos un tercer nivel que es la evaluación integral de la estructura, que esto sería antes del sismo, como hacer un dictamen estructural, y también después. Pongamos, por ejemplo, una universidad que representa serios daños, tal vez en las fachadas, pero se tiene que emitir un papel donde diga que es segura o no es segura, para que nos vayamos dando una idea. ¿Qué revisamos normalmente? No sé si a ustedes les ha tocado hacerlo, desconozco si en su ciudad se han enfrentado a un sismo. Quienes sí y han trabajado en esto, pues revisamos fisuras, lo que vemos aquí en la diapositiva. También puede ser, aunque no haya sucedido un sismo, el deterioro de los materiales por agentes ambientales, pérdida de recubrimiento, aplastamiento del concreto, corrosión, carbonatación, pandeo local del acero de refuerzo, entre muchas cosas, ¿verdad? Daño inducido por el paso inadecuado de instalaciones, flechas o deformaciones excesivas, efectos de punzonamiento en losas planas y aligeradas, efectos de cortante por columna, etc. Y algo que es muy importante mencionar es que existen muchos manuales que tal vez ustedes ya los hayan visto. Que no los hayan visto, me pueden escribir después, les voy a pasar mi WhatsApp para compartirles manuales de BREC y de estructuras colapsadas, y nos dan, por ejemplo, la información, qué tipo de daño tuvo una edificación, si fue por cortante, aquí lo pueden ver gráficamente, la localización, si fue en una losa, si fue cerca de un nodo, de una columna, aquí todo lo pueden ver, ¿verdad? Es como un panorama general. Ahorita nos vamos a ir específicamente a lo que pasa con los colapsos. Aquí también tenemos una tabla por diseño. Por ejemplo, si una casa tiene mayor altura que otra, eso va a causar el daño. Aquí dice, en la última columna dice causa del daño. Por ejemplo, debilidad del muro en esos puntos, debilidad del muro en asimetría en la planta. Hay muchos criterios para evaluar una construcción que ha colapsado parcialmente, o que tuvo algún daño, o que ya colapsó completamente. Y digo, hay mucha información, pero estamos ahorita a grosso modo. Esta es parte de la nomenclatura que usamos antes de un sismo, también se puede usar, y después de un sismo. Tenemos, por ejemplo, los niveles. Tenemos el sótano, planta baja, primer piso, segundo piso, y también dividimos la edificación en cuadrantes. Esto también se usa en los sismos, cuando es algo muy complejo, pero así en términos generales se hace una cuadrícula. Ahora ya se usan drones, se hacen levantamientos en 3D, y en el mismo 3D se divide en retícula, y por ejemplo en D1 no se ha trabajado, en D2 hubo tantas víctimas. Toda la información se vacía ahora como en un modelado 3D. Esto es algo general. Ahora, esta imagen es lo que nos pasa normalmente a las personas que nos dedicamos al rescate, a la protección civil y a los desastres.
Normalmente nos capacitamos para trabajar en un espacio como el de aquí arriba, que es un edificio, nos capacitamos, trabajamos, pero nos enfrentamos a un choque emocional y de incertidumbre cuando vemos esta imagen desde las redes sociales. Y, por ejemplo, esta imagen que ven es en Turquía, pero esta imagen se repitió en el país cientos de veces, cientos de veces, porque colapsaron miles y miles de edificios. Pero ahí empieza el choque de saber dónde me va a tocar trabajar, qué tan grande es la tragedia, y las dimensiones. Incluso no lo podemos dimensionar ni la gente ni nosotros los rescatistas, por muy bien que creamos que estamos capacitados, si nos toca trabajar en un grupo de manera individual. Esto es a lo que nos enfrentamos, y si pueden ver, pues son retos de logística, de muchas cosas que ahorita vamos a ir mencionando, pero les pongo la imagen para que se den una idea de lo complejo que es un desastre como estos. Ahora, cada vez hay más edificios donde suceden los sismos, y Turquía y otros países no es la excepción. Y después de como de lo macro, nos vamos a lugares específicos, a lo micro, y lo primero que vemos es esta imagen o algo similar. Esta es sacada de internet, pero ahorita les voy a presentar unas imágenes de la experiencia propia. Y cuando vemos una edificación así, empieza el reto como ingenieros, como arquitectos, como voluntarios, como toda la población, porque vemos ahí la edificación y empezamos a discernir cómo ingresar al edificio, si se va a colapsar más, si se va a acercar la maquinaria, porque normalmente ahora ya se usa la maquinaria, antes no, hasta que se acababa de sacar a las víctimas. En cuanto vemos eso, para nosotros es como un golpe muy fuerte, porque tenemos que empezar a procesar una cantidad de información muy grande, emociones de las personas, cuánta gente hay ahí, el clima, muchas cosas. Esto es como el panorama general para más o menos ubicarlos a lo que nos enfrentamos, todas las personas que nos dedicamos a esto. No nada más es llegar y decir, hay que trabajar de esta manera, sino es algo muy fuerte. Bien, vamos a avanzar. Y a veces nos enfrentamos a un colapso que es realmente severo, donde la razón queda rebasada por las circunstancias y por el desastre, porque la gente busca ayuda, te ven a ti como una persona cuando tienes el uniforme, como ayúdanos, ¿qué hacemos? Pero a veces las circunstancias son muy difíciles, y el reto de verdad es grande porque no se sabe por dónde empezar a trabajar. Tú mismo dices, es que de verdad es un riesgo muy grande. Pero ahí es donde empieza el reto mentalmente, emocionalmente, y en cuanto a los conocimientos también, para que vean esta imagen. Ahí hay poquitas personas si lo alcanzan a ver aquí. Si se dan cuenta, pues no saben, miren, buscan una área segura, que es como esto, donde pueden caminar, y aquí en el techo, si ven el cursor, porque es una limitante muy grande, a pesar de que eh, esta área se ve más o menos segura, pero es lo contrario. Aquí podemos ver unas losas completamente aplastadas, estas, y pues es un reto muy grande. Como arquitectos, pues te ves rebasado. Otra cosa que se plantea, por ejemplo, esta es una foto de un edificio en la Ciudad de México que nos tocó evaluar, que presentaba daños en fachada, y a mí el gobierno de la ciudad me encargó inspeccionar cerca de 300 edificaciones. Fue como voluntario, pero me daban las ubicaciones, las direcciones, yo tenía que llegar, y cuando llegué a este edificio, yo tenía una hoja donde al final tenía que poner si era seguro o no, o evacuar. Y obviamente las familias estaban en un parque a las afueras. Si yo decía, o en ese dictamen ponía que no era seguro, pues las personas
tenían que dormir en la calle, llegaba el ejército y tenían que cerrarlo. Entonces, ahí se presenta un reto porque tienes que ingresar al edificio sí o sí. Claro, una inspección, si ves que de plano es muy inseguro, pues no entras, pero la fachada no decía si era seguro o no. Entonces eso implicaba un reto para la seguridad y el compromiso que tienen las familias. Em, y pues dice, si yo digo, si no entro, pues la gente se va a quedar aquí. Entonces, es algo muy difícil que pues incluye la ética. Yo recuerdo que fuimos a un edificio similar a este y me acuerdo que le dije a unas personas que me acompañaban, ¿sabes qué? Voy a entrar a X nivel, al segundo, tercero, y sabes que hay un árbol ahí. Si hay una réplica o se mueve, pues sabes que voy a aventarme al árbol porque no me puedo quedar atrapado. Entonces, son cosas que va aprendiendo uno y cosas que a veces se me olvidan, pero ahorita que estaba haciendo esta ponencia, pues me acordé de esa experiencia donde, pues imagínense tener que pensar en aventarte de un tercer o cuarto piso a un árbol, que pues si no te agarras bien, pues te matas. Y esto es parte de los retos, no nada más es la evaluación y tener los conocimientos. Vamos a ver más retos a los que se enfrenta uno como rescatista, pero es parte. Trato de como de unir la experiencia con el conocimiento y los retos. Eh, este es el colapso en la Ciudad de México, fue en la calle Roma 286, así se llama el edificio. Aquí arriba les puse que les escribí que estuvimos evaluando algunas edificaciones y para que no se me olvidara, estuvimos evaluando un edificio de más o menos 8 niveles, era habitacional. Y me acuerdo que en el primer piso había una tienda de conveniencia, o sea, donde venden abarrotes, pero era muy, muy grande, el edificio era de toda una cuadra. Ya estábamos por terminar la inspección y nos íbamos, pero una señorita, un trabajador de ahí de la tienda me dijo, ¿sabes qué? Hay un detalle que parece ser que la cisterna está llena de agua. Y le dije, a ver, pues vamos a revisarla y abrimos una tapa muy grande y estaba completamente inundado. Pero resulta que no era una cisterna, sino era el sistema de cimentación compensada, que tal, supongo que lo conocen la mayoría, que es una especie de cubo o algo que flota, porque aquí la Ciudad de México son tierras lodosas y ya presentaba daños. Esa cimentación se había fisurado y estaba completamente inundada. Ya no trabajaba esa cimentación. En ese entonces, su servidor tenía muy poco conocimiento sobre las estructuras, muy poca experiencia, pero le hablé a un supervisor, le dije, ¿sabes qué pasa esto? Y me dijo, ¿sabes qué? Si hay un sismo, ya no va a trabajar esa cimentación y va a haber un riesgo, a pesar de que el edificio tenía muy pocos daños, pero ahí me di cuenta de la importancia de hacer una inspección muy a detalle, investigar qué elementos tiene, porque normalmente no tiene uno los planos de una edificación cuando se va a hacer una inspección. Entonces, esto es una reflexión que les comparto para que cuando hagan este tipo de inspecciones, si hay un sismo en su ciudad y hay muchas edificaciones dañadas, hagan esto concienzudamente. Este es el edificio, ahorita lo vamos a ir viendo. Es la primera vez que vi un edificio colapsado de eso. Fue en el 2017, ahí empezó mi carrera como rescatista. Estuve trabajando como perito estructurista, pero no trabajé en edificios colapsados. Yo me acerqué ahí, como donde ven ahí los policías. Hasta ahí me acerqué y me acuerdo que vi a los rescatistas arriba de las losas y tenía un papel que me autorizaba a entrar y tomar decisiones, pero dije, va a ser algo muy responsable porque no tengo ninguna experiencia como rescatista. Entonces lo mejor es que pues yo me dedique a investigar y aprender y a partir de ahí empezó mi carrera. Este es el edificio que están viendo, este que está colapsado aquí. Aquí lo están viendo. Me dediqué a investigar. Dije, pues, si no puedo ir a los colapsos, me empecé a investigar en internet.
Y fue como empecé a leer varios manuales acerca de cómo colapsan los edificios, los criterios, ejemplos de otros países, de aquí de México. Este es un edificio de oficinas, abajo si pueden verlo, pues empecé a ver lo que es una planta libre, eh, criterios de diseño. Aquí empecé a verlo en Google Earth para ver qué es lo que pasaba con este edificio y empecé a investigar. Aquí vi, por ejemplo, este edificio de aquí. Si lo ven aquí, se ve el puntero. Aquí una tienda de colchones. Y me di cuenta que este edificio no tenía ningún daño y era una casa antigua que era construida con ladrillo. Y me empecé a preguntar por qué no tuvo daños esta edificación. Pues me di cuenta que al colapsar este edificio, sí tuvo daños pero no tantos, pero me empecé a preguntar. Y me empecé a fijar dónde estaba el módulo de las escaleras, por qué estaban aquí los rescatistas si se fijan aquí en la losa. Me iba yo a trabajar a hacer mi evaluación de los edificios en la mañana, desde las 6 de la mañana, y en la tarde, en la noche, iba a ver ahí el colapso, me acercaba y veía yo cómo trabajaban los rescatistas. Y empecé a ver tutoriales, bueno, personas que se dedicaban a la investigación de colapsos y me di cuenta de las losas, cómo no coincidían estas losas de esta edificación con las colindantes. Entonces, en lugar de coincidir, lo que hicieron es traslaparse y causar el daño. Me di cuenta, dije, pues esto es lo que causa los daños. En muchos edificios es un error de diseño que no tomamos en cuenta los arquitectos. Vemos una fachada y llegamos a diseñar que haga aquí un edificio, haga una casa, y es muy difícil llegar y con la humildad adaptarse a las alturas que tenemos. Y eso incluso lo vemos en edificaciones nuevas. Me puse a investigar sobre todos los edificios que colapsaron en la Ciudad de México. No recuerdo cuántos fueron, pero el mapa que ven ustedes aquí está ubicado con el norte, así como lo ven, dice aquí Guerrero, aquí dice la Ciudad de México, y las sondas viajaron en esta dirección, como ven la flecha. Y los edificios, la mayoría coincidieron con la dirección en que venía la propagación de la onda. Aunque hay aspectos que influyen en el diseño para que colapsen, no es como algo que sea seguro si viene la onda de acá, pero sí tiene que ver. Y otros criterios que ustedes conocen, que es el periodo, el tipo de suelo, el cambio de suelo, mucha información que ustedes conocen cuando calculan un edificio. Hay gente muy experta aquí. Aquí es un edificio que también colapsó. Vemos aquí la continuidad de las columnas, otra parte donde no hay continuidad de las columnas, que es un factor muy importante para que colapsen. Aquí igual, los niveles, aquí vemos tenemos una losa que no coincide con esta. Digo, en algunos niveles sí coincide, pero en otros no. Aquí tenemos un edificio en la Ciudad de México. Vemos como este edificio casi no tiene daño. Algunos edificios son más modernos, otros no. Es un colapso parcial. En unas partes se le llama colapso total, en otras partes no. Hay nombres para ponerle nombre a los colapsos. ¿Cómo es que colapsaron? Aquí pues es importante para ver si se dan cuenta, no hay gente trabajando aquí arriba, porque pues si se ven este nivel no está colapsado y puede seguir colapsando, ¿no? A veces la gente dice, y si subo aquí, si se dan cuenta, aquí se encuentran los rescatistas o gente, ya se hubieran armado de valor para subir a esta azotea y echarle un brinco aquí, pero pues son los retos. Cuando sí se puede, pues, los primeros que responden es la población, la gente que ayuda mucho, que son los primeros respondientes, la población en general, que acude ya cuando llegan los grupos de rescate, pues ya la población ya sacó las primeras víctimas, ya removió escombros y se quedan ahí hasta que termina la emergencia. Eso es algo que debemos agradecer todos, ¿no? Trabajar en equipo. Esta es otra imagen de cómo se propagó la onda, llegó en esta dirección. Este es un edificio que colapsó en la esquina. Aquí también, Amsterdam 07. Aquí está la dirección por si quieren ver videos de cómo colapsó y ver la dinámica del colapso. Aquí también, Simón Bolívar.
Aquí tenemos otro, el Enrique Repsamen, que fue un colegio muy, muy sonado. En este sismo, les repito, no me tocó trabajar como rescatista. Hice información, hice investigación, como lo ven ustedes aquí, desde mi computadora. Fue muy sonado este colegio. Parece ser que era una primaria. Otro que coincidió, podemos ver también la distribución de la planta, a pesar de que era longitudinal, pues colapsó con la dirección de las plantas. Aquí tenemos otra vista del edificio anterior, también colapsó. Un acercamiento para que vean cómo fallaron aquí los elementos estructurales, cómo el edificio contiguo pues tuvo pocos daños, tuvo aquí, supongo que había una columna, hizo que colapsara esta losa, que fallara. Este es un edificio en el sismo de 1985 que era habitacional y hubo muchísimas, muchísimas muertes, lo pueden ver. Hay incluso modelados en 3D para estudiar este colapso, cómo fue moviendo y qué elementos fallaron. Si lo pueden ver, es nada más para ir haciéndonos una idea general. Aquí sí ya me tocó trabajar, es un derrumbe que hubo aquí en el cerro, se llama el Chiquihuite en la Ciudad de México, es un cerro muy, muy grande que tiene antenas de transmisión de telefonía y de televisión. Se desgajó el cerro, si pueden ver la magnitud de las rocas, pues es muy, muy grande. Y ahí el reto era diagnosticar si era seguro trabajar, pero uno se prepara para trabajar con edificaciones, con edificios. Fue lo que a mí me pasó y cuando llegué a este colapso, pues resulta que no eran estructuras, no eran columnas, no eran concretos, sino eran rocas de una dimensión extremadamente grande y me hacían comentarios, oye, ¿qué podemos hacer? ¿Se puede trabajar? ¿Qué se puede hacer? Entonces, pues el reto fue muy grande. Afortunadamente, aquí las autoridades, lo que se hizo al final, volaron unos drones y para analizar, no se aprecia aquí, pero había unas rocas atrás de lo que ven ustedes ahí, que estaban a punto de desgajarse o de derrumbarse y eran más grandes de lo que ven ahí. Eso era lo que más les preocupaba, porque si no ya hubiesen empezado a trabajar ahí con maquinaria. Pero era un cerro con una pendiente muy grande y nos pidieron de favor que primero hiciéramos una inspección ocular pues no había la certeza si era seguro trabajar ahí. Regresamos al comando de incidentes, que ahorita les voy a explicar qué es, tal vez algunos sepan, que es como quien organiza todo y toma las decisiones. Bajamos, que era una carpa con las autoridades. Había una pantalla con el dron y me dijeron, mira, ¿qué hacemos ya? Entonces les pedí por favor hacia dónde dirigir el dron. Vimos la falla que había, las fisuras en las rocas, y entonces se les explicó a las autoridades que era muy, muy inseguro trabajar en ese lugar. Primero había que asegurar esa parte del cerro para trabajar de una manera segura y nos retiramos. Algunas misiones, les quiero comentar, a veces eh, se trabaja mucho, a veces se va a aprender. Cada misión tiene un aprendizaje. Hay gente que a veces dice, oye, es que fuiste y trabajaste poco, esto lo comento para otras personas, pero todas las misiones, en todas las misiones se aprende. Bien, aquí les voy a comentar qué es el INSARAC. El INSARAC es una institución que pertenece a la ONU, que se dedica a gestionar los desastres naturales. INSARAC tiene equipos que se llaman USAR, que son certificados específicamente para estructuras colapsadas o para sismo. Y aquí se los voy a leer, son equipos especializados que se encargan de la búsqueda y rescate y atención médica de personas atrapadas. Estos equipos tienen 3 niveles que son ligero, mediano y pesado. Los ligeros pueden ser personas que llegan con maletas, con equipos ligeros, son rescatistas.
Hay nivel mediano que pueden tener maquinaria y también existe el pesado, que son más personas, tienen más autonomía. Para consultar esto lo pueden ver en la página de INSARAG. Ahí hay manuales, ahorita los vamos a ver. Y básicamente los equipos INSARAG lo que hacen es búsqueda, rescate, atención médica, administración y logística. Y obviamente de ahí hay como varios niveles y otros puestos, ¿no? Por ejemplo, en atención médica hay paramédicos, médicos y otras cosas, ¿verdad? Vamos a seguir. Bien, esta imagen es para que tal vez no la entiendan ahorita, pero se les voy a dejar. El OSOC, aquí podemos verlo aquí, el OSOC es una parte que gestiona. Cuando hay un desastre, llega INSARAG y le dice al país, a veces el país, si el desastre es muy grande, él habla y dice, ¿sabes qué? La emergencia es muy grande, sea Turquía, sea X país, necesito ayuda, mándame a los equipos USAR, así se llaman, los equipos certificados. INSARAG manda los equipos y el gobierno del país, que puede ser el ejército, puede ser protección civil, lo que sea, instalan el comando de incidentes, que es donde gestionan, donde dicen, vamos, aquí tenemos ejército, tenemos voluntarios, tenemos todo, y se empiezan a tomar las decisiones. Hay muchas siglas y muchas cosas ahí que tendría que aprender, incluso todos batallamos con eso, yo especialmente para todas las normativas que tiene, ahí pueden ver el capítulo 3 página 70, hay muchos capítulos, hay muchas, son muchos manuales de operación a lo que nos enfrentamos nosotros. Ahorita les voy a ir explicando por qué les explico esto de INSARAG, porque aquí están los manuales, ahorita les voy a explicar. Tenemos, por ejemplo, un manual de metodología, un manual de certificación, un manual de coordinación en el terreno, protocolos para la plataforma virtual, capacitación de equipos y para líderes. Y aclaro, yo no pertenezco a un equipo INSARAG, yo trabajo completamente por mi cuenta, soy voluntario y acudo a los desastres a partir de ahora de manera voluntaria. He trabajado con equipos anteriormente, pero ahora lo hago de manera individual. Bien. Antes, voy a regresar aquí. Cuando sucede un desastre natural, digamos, en mi caso personal, llego a un país y está INSARAG, digamos, haciendo todo el control y tomando las decisiones, me registro con ellos, llego, me presento, pero es como la primera limitante, me dicen, tú no eres parte de INSARAG. El país que tiene aquí este desastre no pidió ayuda a México y ahorita nada más estamos trabajando equipos INSARAG. Obviamente te registras y ellos van, si te dicen, si le dicen a los voluntarios, al ejército, a la gente que haya, pero ellos gestionan todo y es la primera limitante porque ellos, por su seguridad y por la capacidad que tienen y la experiencia, piden que nada más trabajen equipos INSARAG. Bien, aquí tenemos el manual. Aquí les dejo una hoja general de qué es lo que tenemos que aprender. Los rescatistas tenemos al inicio de las operaciones, que es un comando de incidentes, lo que les decía, fases de una operación break, que tenemos que aprender eso, probabilidad de supervivencia con el tiempo, porque te dicen, oye, ya pasaron 5 horas, nos quedamos a trabajar una semana más, y dices, bueno, pues es que la expectativa de vida es así. Eh, hay gente que se dedica a asuntos médicos. Tenemos temas aquí de daños en construcciones, daños en las construcciones, el marcaje, que es más o menos poner con un aerosol si ya entraron a ese edificio, si hay víctimas, si se cambian de grupos para trabajar. Ese es como un panorama general, búsqueda de localización de las personas, apuntalamiento en las edificaciones, que esto nos compete a nosotros como arquitectos, levantamiento de elementos estructurales, hay equipos hidráulicos, no hidráulicos, es todo un tema muy, muy complejo que nos compete a nosotros, pero es nada más para que lo vean y se den una idea. Voy a ir un poquito más rápido porque hay más diapositivas. ¿Qué es lo que debemos de analizar? Analizar la estructura, cómo colapsó la estructura, dónde se encuentran las posibles personas atrapadas, determinar zonas seguras de acceso,
forma de trabajar en el interior o exterior del colapso, monitorear las réplicas, explicar, esto aquí me voy a tener tantito, explicar a los compañeros el por qué se debe de trabajar de esta manera. Es un reto muy, muy grande, porque casi todos usamos como la intuición y siempre, siempre alguien, tanto gente que no es arquitectos, que sí son arquitectos, las autoridades me dicen, oye, mira, ¿cómo ves que aquí está seguro? Y le dices, oye, aquí no vamos a trabajar, aquí sí vamos a trabajar. Y siempre hay alguien que dice, oye, pero sí podemos trabajar. Entonces, uno empieza a tomar decisiones y dices, no, ahí hay un choque y es un reto muy, muy grande porque tienes primero que, a veces tienes que decir, no se va a trabajar aquí porque no es seguro. Y tampoco no da tiempo de explicar porque primero porque no se tienen los conocimientos y porque, y claro, tú tienes la responsabilidad de decir, aquí no se va a trabajar aunque haya personas atrapadas o aquí sí. Entonces, el explicar es un reto muy, muy grande porque tanto las familiares de las víctimas como los mismos rescatistas tienen el deseo de, ya quiero entrar, quiero entrar, quiero entrar. Pero es un reto muy, muy grande al cual nos enfrentamos en mi caso personal. Es un choque muy grande. Eh, Aquí del otro lado tenemos si es un colapso total o parcial del edificio, cuántas personas están atrapadas, el factor tiempo, los recursos que son variables, qué recursos hay aquí, los alimentos, tu propio cuerpo si está cansado, el de tu equipo, si las autoridades nada más quieren que vayas a supervisar, si te dicen tú aquí está el colapso y por favor saca a las personas, pero resulta que ya vienes cansado y nada más son 5 personas, 8 personas o 30 personas. Entonces es una logística que debes de enfrentar. Abajo tenemos la autoridad de cada país, tienes que tomarlo en cuenta, no nada más llegar y aunque esté X personas y te dicen, sí, vente, bienvenido, aquí nosotros, te saltas, no es que te saltes, sino por las circunstancias que están rebasados, te dicen a trabajar. Y pero tienes que tomar en cuenta la autoridad, la religión, las tradiciones que toman ellos, protección civil, el ejército, INSARAC, y muchos factores que tú tienes que tomar en cuenta sí o sí para trabajar. Bien, ¿hasta aquí alguien tiene alguna duda, algún comentario? Vamos Bien, bien. ok, voy a seguir. Aquí les puse a las personas que no pertenecen a algún colegio o que no son arquitectos o ingenieros. Aquí les puse una diapositiva que es un colapso, es una aceleración de la fatiga que tienen los edificios, que de todo, de elementos individuales, ¿verdad? Cuando tenemos ahorita en la Ciudad de México, digamos, hay un sismo hoy, hay otro dentro de una semana, el sismo del 2017 y van presentando fatiga. Y que es un colapso cuando hay un sismo, pues esa fatiga se acelera y pum, 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 hasta que se cae. Y a veces cuando es un colapso parcial, pues una réplica todavía representa o busca la fatiga que le queda a ese edificio. Y cuando trabajamos en eso es lo que buscamos. ¿Qué tanto más se puede colapsar? Si ya no hubiese más, pues diríamos pues a demoler, a levantar elementos, pero nos enfrentamos precisamente a eso, que quedan elementos por colapsar y las réplicas precisamente. Bien, aquí tenemos un esquema muy general, aquí tenemos el sismo, que nos enfrentamos como arquitectos, tenemos el diseño en planta, cuando el edificio está nuevo y después del colapso tenemos una nueva configuración del edificio. Ya no es rectangular, ya no es cuadrado, ya no está en L, sino tiene una forma diferente. Tal vez ese era un edificio en L y colapsó solo una parte y nos podemos ayudar del otro edificio o lo que queda del colapso puede dañar el trabajo donde estamos en el otro colapso, ahí mismo. Entonces son cosas que se deben de tomar en cuenta. Tenemos la ubicación del edificio respecto a otros, si existen otros edificios alrededor, si hay un edificio de 20 niveles, aunque no está unido, pero tiene una cierta distancia que representa un riesgo y tiene daño, pues eso también lo tenemos que ver. Tenemos que ver, esto es las anomalías de diseño, esto es antes del colapso, el periodo de los edificios, si vemos que las réplicas son a 500 kilómetros y donde estamos trabajando los edificios son de 30 pisos y el periodo
va a afectar a esos edificios, pues se toma la decisión de trabajar con más rapidez o incluso no trabajar o se toman en cuenta todo eso. Es que a veces cuando llegamos con la autoridad o con personas que no conocen estos conceptos, dicen, oye, es que ese edificio que ves ahí no tiene casi daños y quieres que trabajemos de este lado o de cierta manera, pero no toman en cuenta el periodo del edificio y dices, bueno, pues que ese edificio, si vuelve a haber una réplica en el mismo epicentro o cerca, va a haber el mismo daño y va a haber un colapso. Son todas las cosas que influyen en un trabajo dentro de esto. Los elementos estructurales que ya cuando tiene el colapso tienen una nueva estructura. Algunos elementos que trabajan a compresión, pues ya trabajan a tensión, ya nada más trabaja una varilla que queda ahí deteniendo una columna antes de que se termine de deslizar, una losa. A veces las personas dicen, oye, es que esta losa no se va a caer, sí, pero mira, este elemento, una varilla, un pedazo de concreto es la que detiene, o al revés, ¿sabes qué? Este elemento nos va a dar seguridad. También hay que pensar cómo el colapso trabaja a favor de ti y de tu equipo y de las personas. Es todos los elementos. La fatiga, la duración del sismo, los escombros. ¿Qué escombros hay? Ahorita vamos a ver un ejemplo en un colapso que se dio en Bangkok, cómo jugaban los escombros ahí con un sótano. Tenemos nuevos centros de gravedad que pues ya después del colapso son muy diferentes. Tenemos varios centros de gravedad, digamos una sola losa que ya está así solita, solita, nada más está detenida, digamos, como en un elemento, entonces está, digamos, desfasada. Y si hay un movimiento, ya sea con la máquina o una réplica, ese solo elemento tiene un centro de gravedad diferente, o todo el edificio tiene un centro de gravedad, y es lo que se tiene que imaginar con la mente, que yo creo que la inteligencia artificial no va a llegar a eso. Creo que como seres humanos nos paramos ahí, podemos imaginar cómo va a trabajar el nuevo centro de gravedad de ese colapso y si se mueve, qué riesgos va a haber. Ese es un reto muy grande que tenemos los arquitectos y creo que es de los más difíciles cuando trabajamos estando ahí en el colapso. Eso es algo que lo pueden anotar. Eh, ¿Qué otra cosa debemos de, además de lo técnico? Miren, trabajamos con paramédicos, bomberos, equipos de cuerdas, doctores, ejército, equipo de apuntalamiento, equipo de búsqueda, logística, administración, transporte, equipos de búsqueda, civiles, civiles voluntarios, el clima, el idioma, la alimentación, el cansancio y muchas, muchas cosas que están aquí. Y todo el momento estos factores están como una persona, han visto que que está haciendo acrobacias con tres pelotas y las tiene en el aire. Si una se cae, falla. Entonces aquí no es solo, no son tres o cuatro, sino es una acrobacia que es como un engranaje. Todos están como al unísono y todos juegan su papel. Están en el aire los paramédicos, la familia, las emociones. Si empieza a llover, si hay una réplica. Esto es todo lo que trabaja en un colapso para que más o menos vayan visualizando el reto tan grande que implica esto. Aquí tenemos imágenes de cómo se trabaja, por ejemplo, para abrir un muro. Cualquier persona, muchas personas pueden llegar y decir, ¿sabes qué? Yo voy a cortar ese muro de concreto porque tenemos la maquinaria suficiente, tiene la capacidad y voy a cortar ahí. Y sí, la verdad es que la población tiene su visión y sus criterios, su sentido común, y trabajan, y es muy pocas veces ahí como eh, personas dañadas que trabajan ahí, aunque no sean rescatistas, pero ya después de ese lapso, ya los trabajos deben ser especializados. Cualquier persona puede cortar un muro, dice, pues es que oye, me dicen, ¿sabes qué? Yo puedo cortarlo y podemos entrar, sí, pero va a debilitar ese muro a otra parte. Entonces, ahí se les tiene que explicar. Puede ser el trabajo de una losa. Aquí podemos cortar una losa, pero no se sabe si es un concreto
súper, súper pobre, como nos tocó en Turquía, que tenía incluso arena de mar, piedras de río que eran redondas, y la maquinaria así como si fuera un pastel lo cortaba, o en otras edificaciones donde el acero es de una dureza extremadamente grande y el disco no corta. Entonces esos conocimientos se deben de tener. Si se tiene que cortar con acero, que es muy raro, pero sí se llega a hacer, dependiendo del colapso. Ahorita se trabajó en Bangkok cortando el acero, ya para, digamos, desenredarlo. Y tenemos también una imagen de los equipos neumáticos. Entonces, si se dan cuenta lo complejo, esto se va haciendo extremadamente, extremadamente, extremadamente complejo. Afortunadamente, mm, le toca a una persona organizar, a un equipo. Hay gente que se especializa, los voluntarios, hay gente que lleva alimentos, es como un engranaje muy, muy complejo. Bien, aquí me voy a ir un poquito rápido. Tenemos tipos de colapso, tipo suspendido, apoyado al piso. A veces dices, ok, es un colapso de apilamiento, pero en ese pedacito donde está el colapso de apilamiento, hay otros criterios que puede ser que ya nada más sea escombro y se tiene, por ejemplo, que abrir un túnel, como ahorita nos pasó allá en Bangkok. Decían, oye, si abrimos aquí un túnel, pero teniendo escombros no se puede abrir un túnel, tendrías que tener otra estructura. Más o menos se los platico así a grosso modo, pero sí es importante saber, en cuanto tú llegas y ves un colapso, saber qué tipo, si es suspendido, apoyado al piso, de apilamiento en forma de V. Y hay mucha información que ustedes ya la conocen, los ingenieros, cuánto pesa el concreto, cuánto pesa el acero, la gravilla, infinidad. La madera, la capacidad de resistencia, ahí se va aprendiendo e incluso, se los digo, nadie es experto, incluso yo no soy experto en apuntalamiento, se va aprendiendo. Hay criterios para apuntalamiento. Aquí vemos uno, si lo ven, estos ya están como en INSARAG y en los manuales son los oficiales, pero es muy raro que en un colapso llegues y tengas madera de primera, que tengas la maquinaria para cortar, los carpinteros y hacerlo. Entonces, enseñarles y hacerlo. En la vida real es muy, muy raro que hagan este trabajo. Obviamente sí se hace mucho y se deben de tener los conocimientos, incluso muchos de los apuntalamientos, por ejemplo, su servidor no los ha hecho, entonces pues sacas el manual y dices, ahorita pues vamos a hacerlo. Y en muchos casos te dicen, oye, aquí se tiene que hacer de esta manera exacta, porque la norma dice esto, pero no se tiene el tiempo y a veces tanto la población o uno, si sabes que aquí pones unos polines y se va a trabajar y ya sales del edificio. O sea, hay criterios, no es que algo ya esté dictado, pero sí como profesionales, tenemos la obligación de tener esos conocimientos y no pues apoyamos de la ingeniería y de la arquitectura. Aquí tenemos otro ejemplo de un apuntalamiento inclinado que es muy, muy usado. Este es de madera, otro también muy usado. Aquí tenemos eh, este entarimado, que la capacidad de carga es muy grande. La ventaja es que se pone muy rápido, lo usas, lo quitas, te puede brindar seguridad a ti para trabajar. Aquí les pongo un edificio. Este no me tocó trabajar, este fue en Taiwán, me parece. Si se dan cuenta, el edificio colapsó parcialmente y aquí el tema es. Si a mí me hubiesen preguntado qué es lo que se tenía que hacer en ese edificio, pues uno dice, pues vamos a ingresar por la parte que esté menos inclinada, por seguridad, por muchas cosas. Pero si me hubiesen preguntado si era correcto apuntalar ese edificio, pues en mi mente, pues no lo hubiese concebido, pero, oh sorpresa, cuando veo las noticias, me doy cuenta que tuvieron eh, la capacidad, si se dan cuenta, de apuntalarlo, pero el reto es tan grande porque al apuntalarlo, si este solo edificio, este solo elemento falla, esta viga cae y hace que todo el edificio colapse. Y en lugar de ayudar, imagínense el daño que hubiese causado aquí a estos edificios o a los demás. Y quien tomó la decisión de apuntalar, pues es una responsabilidad muy grande. Pero
Aquí, no hay, como les repito, no hay nada escrito. Esto es algo increíble que hicieron. Obviamente, si se dan cuenta, aquí pusieron una especie de diques, pusieron arena. Yo estuve viendo en los videos para darle como firmeza aquí y afortunada, bueno, y le quitaron peso. Yo vi que empezaron a demoler esto que al parecer era un tanque elevado de agua para quitarle el peso, empezó a escurrir el agua. Ya cambiaron su centro de gravedad, apuntalaron. Aquí si ven este edificio, lo protegieron, obviamente del escombro, porque si se cae este edificio, pues no, esta estructura no iba a protegerlo. Bien, la dinámica de un colapso, pues como arquitectos, pues hacemos las circulaciones, los pasillos, los vestíbulos, las escaleras, pero cuando existe un colapso es un reto para los rescatistas, para las autoridades, la dinámica en cómo se va a entrar, cómo se va a trabajar, si van a entrar al módulo de las escaleras, si van a trabajar en equipo, si van a entrar dos personas. Mm, Te preguntan si se necesitan 5 personas, 20 personas, 30 personas. Obviamente la gente ahí se queda hasta que se rescata hasta la última persona, no siempre, pero es una logística muy grande, como la dinámica, ¿no? De estas personas. ¿Cómo se va? Si se dan cuenta, está aquí. Aquí están todas las personas. Bien. Aquí puse un texto, miren. El especialista se convierte en una especie de portero con las llaves, la responsabilidad y los retos para que los equipos logren rescatar a las personas en el colapso. Entonces, digo, si ellos pueden, son gente muy valiente, entran y pues trabajan, pero a veces no te dicen, oye, ¿por dónde trabajamos? ¿Por dónde no? Entonces, tienes esa responsabilidad, es como una llave para entrar ahí. Este es un edificio en una imagen de Turquía. Pues el reto es muy, muy grande. No me tocó trabajar ahí, pero mientras íbamos en el vehículo nos tocaba ver toda la ciudad devastada, completamente devastada, en algunas zonas y veíamos este tipo de edificios. Entonces, imagínense que nos preparamos como arquitectos y como ingenieros para trabajar en este lugar y nos piden que trabajemos en este edificio, ¿no? La gente te dice, ¿sabes qué? Es que mi familia se fue a trabajar, pero no llegó, no sé nada de ella y pensamos que aquí hay 20 personas atrapadas. Entonces, imagínense el reto para trabajar en este edificio, en tan solo el solo transitar de aquí a este lugar. Mira, si se dan cuenta, aquí están los rescatistas y la maquinaria. Entonces, si te dicen, pues aquí está la maquinaria, ¿qué hacemos? Pues también es un reto. Se va aprendiendo, se tiene que aprender a usar la maquinaria, la capacidad, qué es lo que se tiene que hacer. No nada más la, las edificaciones. Bien, aquí es el edificio, el colegio que colapsó, aquí el edificio Repsamen. Si se dan cuenta aquí, miren, se dan cuenta aquí puse la población y bueno, no trabajé ahí, les soy con toda honestidad, solo es para cómo pusieron aquí un comentario. Pusieron aquí una serie de polines. Parecía que la losa iba a terminar de girar así en este sentido, así. Y se imaginó la gente, no voy a hacer un comentario si fue correcto o no, porque no me compete, no estuve ahí. Y pusieron estos polines, incluso es una deducción que hago, aclaro, no hicieron no sacaron un manual y dijeron, aquí se debe de hacer de esta manera, simplemente lo hicieron y pues es salir de la emergencia y resolverlo, ¿no? Y digo, no puedes llegar a decir ¿por qué hicieron esto? Pues la gente así es como se trabaja, ¿no? Muy bien, esta es una imagen, el centro de gravedad, este es como teoría general, lo conocen, el centro de gravedad para tenerlo en cuenta en un colapso, para el diseño, si vamos a trabajar. Me voy a ir un poquito más rápido. Esta es una imagen en Turquía. Esta foto la tomó su servidor. Si se dan cuenta, solo quedó de pie este edificio. Ya lo vieron, miren, aquí hay una estufa, pero miren cómo estaba anterior a esto. Es el mismo lugar, tal vez no el mismo ángulo, pero es el mismo lugar. Esta imagen que ven ustedes aquí de los edificios, la vi después cuando regresé a México y me quedé asombrado y perplejo.
Nos tocó trabajar exactamente en este edificio y esta avenida ya no se veía, aunque sí veíamos este edificio y el que ven colapsado está en la parte de atrás, pero miren, les voy a mostrar nuevamente para que se den una idea de el daño que causó el sismo. Obviamente algunos edificios mm, eran como montañas, ¿no? Aquí ya las máquinas en cuestión de días, horas, movieron todos los escombros de una manera impresionante, pero para que vean dónde nos tocó trabajar y el reto incluso de caminar de aquí hasta acá costaba muchísimo trabajo. Era un reto el solo caminar de aquí a allá. Aquí les voy a mostrar un video de cómo estábamos aquí para que vean el clima. Aquí si lo pueden ver, miren aquí colapsó este edificio, miren aquí están las personas. Si se dan cuenta aquí hay humo en la azotea, prendían las personas madera que encontraban o muebles para tener calor porque el frío era extremo, o sea, era de verdad extremo. En una hora ya estabas incapaz de poder trabajar. Entonces trabajaban, ponían ahí no es que era un incendio, me tocó subir aquí y te acercabas de tal manera que no te quemaras, pero y tampoco que te hiciera daño, ¿no? Porque te calentabas, te alejabas y pues sentías como la garganta se te cerraba, ¿no? Aquí es una persona nos tocó trabajar con ellos, que son el equipo Blue Sky Rescue, que estuvo también en Bangkok. Son equipos chinos. Aquí asistió un equipo de México con un canino, que la verdad es que el canino hizo un trabajo increíble. Unos compañeros de Aguascalientes y con los topos de aquí de México. Ahí sí pueden ver el clima, el- lo que pasamos, ¿no? Es un panorama general. Bien, aprender de los errores. Les voy a comentar algo. Les voy a poner este video. Miren, véanlo. A ver si lo escuchan. No se escucha. Bien. Eso fue en los primeros días o las primeras horas llegando a Turquía. Me dicen, ¿sabes qué? Aquí hay sobrevivientes, pero había unos edificios pegaditos. Aquí lo ven, aquí se ve el edificio y aquí se ve otro. Y les comento, ¿sabes qué? Es muy riesgoso trabajar porque estos edificios tienen daño. Entonces, si hay una réplica, vamos a correr un riesgo muy grande. Nos vamos a trabajar en otros puntos. Y días después el traductor se acerca a mí y me dice, ¿sabes qué? Vamos a ir a trabajar porque él nos iba diciendo, prepárense, vamos a otro escenario, vamos a otro. Y ese día me acuerdo que era una mañana y me dicen, ¿sabes qué? Vamos a un escenario. Le digo, sí, vamos. Y llegamos al mismo lugar que están viendo ustedes. Y resulta que no habían trabajado ahí. Y le digo, oye, ¿por qué no han trabajado ahí? Y me dijo, es que, ¿sabes qué? Estaban esperando a que llegue un especialista para poder entrar, porque el ejército no ha dejado entrar a los equipos, de protección incluso del país, y había, me parece que franceses y de otro país. Entonces, pues reflexionando, pasaron más o menos 4 o 5 días cuando regresamos y la gente que estaba atrapada en ese lugar donde me indica el francés, seguramente ya había perdido la vida. Su servidor y el equipo con el que iba no nos quedamos a trabajar y era nuestra obligación estar ahí, ¿sabes qué? Porque sí había recursos, pero yo me imaginé que los equipos internacionales que estaban ahí iban a remover o a tomar las decisiones pertinentes para sacar a esas personas. Y después de una semana, pues ya olía un poco mal. Y digo, te bloqueas para seguir tu trabajo, pero la responsabilidad
a la que nos enfrentamos con una sola decisión, que pues yo puedo decir, pues no era mi obligación, solo me pidieron que les dijera si era seguro, no me fui, pero mi responsabilidad era quedarme. Entonces ahí el papel de la arquitectura y de la ingeniería en un desastre, pues no es nada más ser así frío y decir, sí, aquí se puede, aquí no se puede, porque tus decisiones implican vidas, implican muchas cosas. Eh, y pues es un reto muy grande. Aquí podemos ver cómo la maquinaria demolía las losas en Turquía y se podía ver la varilla que no era corrugada y solo como comentario, pues el concreto tenía arena de mar, estaba hecho con arena de mar y con piedras de río y pues obviamente los edificios, además de que todos tenían planta libre, pues era muy fácil que colapsara. Bien, aquí fue donde nos tocó trabajar. ¿Alguna duda? Si gustan, hacemos un receso de unos minutos si alguien quiere comentar algo para seguir. Ya nos queda poco. Pues, ¿quién quiere participar, hacer alguna pregunta? Sí, yo quería participar, Francisco. Sí, gracias. Tu excelente presentación y experiencia es muy valiosa. Pues, Gracias. como ingeniero en la parte estructural, una pequeña sugerencia, si me lo permite, y a los invitados, que seguro que Claro, hay gente con experiencia. Mientras más se entrenen las personas que participan en ISARAC, ¿verdad? Para hacer la evaluación estructural, eh, se puede minimizar eso. Yo creo que los ingenieros estructurales deben participar en estos grupos y estar entrenados para identificar los sistemas de cargas laterales, sistemas de gravedad, todos los elementos estructurales, los tipos de falla, flexión, corte, etcétera. Y en la medida que haya más evaluaciones antes del sismo para diagnosticar y ver cuáles son los peligros, y ahora que hay modelos matemáticos de software y esto, con eso se van a minimizar los riesgos de edificaciones, sobre todo las que no están totalmente colapsadas, donde quedan personas atrapadas y a veces es difícil, escúchale, mira, vamos a entrar ahí, ¿cómo hacemos? Necesitamos una evaluación técnica. Si hay una preparación intensa antes, ese riesgo es menor porque se toman medidas. Eso es lo que quería decir. Gracias por haberme escuchado a los participantes, a ti, Francisco. sí, 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 tienes toda la razón. Eh, Creo que pues es difícil llegar a un colapso y tener experiencia, porque pues hoy tembló, hace 3 semanas tembló en Bangkok, no recuerdo cuántas semanas. Y poquito atrás hubo uno en China, por allá. Y digo, si alguien se propone pues ir para tener experiencia es difícil, pero lo que dices es muy cierto el tener las autoridades de todos los gobiernos que usen a todos los colegios de ingenieros y arquitectos para que sea una norma revisar las casas, los edificios, las escuelas, todo, que sea una obligación, porque aquí se paga el predial, que es como un impuesto aquí en mi ciudad, paga uno una cantidad que es un poquito grande y ya, pero debería de uno como ciudadano tener el derecho a que un ingeniero, un arquitecto visite tu vivienda y te diga si es segura o no y que lo hagan en todas las ciudades, pero desafortunadamente no lo hace. Pero creo que como colegios nuestro trabajo es gestionar, acercarnos a las autoridades, al municipio, al presidente, en todos los niveles y decirle, ¿sabes qué? Nosotros como colegio podemos hacer esto y no solo podemos hacerlo, debemos hacerlo y la población hacerles darles esa información para que lo pidan. Estoy completamente de acuerdo y creo que se ha trabajado mucho en las asociaciones, precisamente esta plática y si, por ejemplo, si hubiese estado ahorita una autoridad de Colombia, de Venezuela o de México presente, sabría la importancia
y la responsabilidad de utilizarnos a nosotros para hacer esas evaluaciones antes de los sismos. Eso es todo. Así es, Francisco. En esa misión estamos, primero teniendo la conciencia y también capacitándonos, ¿verdad? Porque en cada región, por lo menos en Colombia, tratamos de ser juiciosos en tener escenarios de riesgo y así pues nuestras autoridades puedan tomar decisiones previas. Entonces, gracias por la intervención. No sé si alguien más quiere compartir o si no, tú sigues. Sí, ya nos quedan muy poquitas diapositivas, ya prácticamente vamos a terminar. Esto es en Turquía. Ahorita les daré otros comentarios. Este es el edificio donde nos tocó trabajar allá en Bangkok. Por primera vez me tocó ir como, bueno, me propuse ir de manera individual, sin ningún equipo. Primero porque no fueron de aquí de México y si fueron desconozco, pero en el momento, yo me acuerdo que desperté en la madrugada o me llegó un WhatsApp, vi las noticias porque las veo diario, vi el sismo, vi la dimensión. 2 horas después había pagado yo mi visa para ir a Myanmar, que ahora es Birmania, y dije, pago mi boleto para ir a Bangkok y trasladarme a Birmania. Terminé trabajando aquí en este colapso, que supongo que muchos lo han visto. Bien, supongo que muchos vieron este colapso en redes sociales. Nada más voy a poner el inicio. Miren, si se dan cuenta, ahorita para que distingan aquí los elementos estructurales, aquí tenemos una losa. eh, Aquí tenían como una malla porque estaban trabajando. Las personas ya estaban poniendo la fachada, los cristales, para que lo vean. Miren, aquí se ve el cristal. Aquí se ve el cristal, perdón. Aquí se ven las columnas, aquí se ve una grúa, si lo pueden ver. Ahorita vamos a ver unas imágenes de cerca. Ya muchas personas incluso han hecho ponencias sobre por qué falló. No vamos a entrar ahorita en ese tema. Eh, bien. Esta foto la tomó su servidor. Así es como se veía de cerca el colapso después del video que vieron. Miren la distancia a la que se encontraban las losas. Aquí atrás había lo que iba a ser como un centro comercial o oficinas. Este parece que iba a ser un instituto anticorrupción. Y aquí se ven las maquinarias, están aquí demoliendo el concreto. Miren, si se dan cuenta, aquí las máquinas estuvieron cortando. No es que quedara así por el sismo, por el colapso, sino empezaron a demoler estas losas aquí, 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 acá. Esta es una vista interior. La anterior, ahorita la que les mostré, digamos que es desde atrás de acá. De acá, digamos que es una fachada lateral derecha. Y esta la tomó su servidor. Entramos por aquí, por aquí, por aquí. Ahorita creo que tengo una foto aquí de esta parte.
Entramos por acá, aquí subimos a esta construcción. Miren, incluso como reflexión, miren, si se dan cuenta, estas columnas no tienen continuidad. Miren, ¿ya vieron? Están sobre estos elementos, sobre estas traves. No tienen continuidad. No colapsaron por milagro. Pero este edificio sí. Esta es la grúa que vieron. Aquí me contactó, estando en el colapso, me contactó un equipo Insarak, el equipo de Israel. Me escribió, me mandaron un correo porque me registré en el comando de incidentes en el OSOC de Insarak y me escribieron, me mandaron el modelo 3D, me dijeron si podía apoyarlos, les dije que sí, no, no tenía yo idea de qué tanto podía apoyarlos. Me preguntaron si me encontraba ahí en el colapso, yo estaba afuerita, fueron por mí con el ejército, con las autoridades. Me preguntaron qué opinaba del colapso, les comenté que sí estaban trabajando, por ejemplo, si lo ven aquí, estaban demoliendo losa por losa, o sea, en un área muy compactada y eso les estaba quitando mucho tiempo. Al final les hice la observación, tengo las imágenes, digo, no voy a presentar todo, pero les hice la observación de demoler esto porque no lo estaban tocando, aquí ya llevaban varios días y les dije, ¿saben que esto lo tienen que romper? Y entonces van a poder accesar a esto porque solo tenían la vista. Este será el módulo de escaleras, aquí lo podemos ver, aquí los servicios, las tuberías, la grúa. Y esto que ven abajo es un sótano que tenía corrido todo el edificio, todo, todo, todo. Por el peso, si se dan cuenta, aquí ya estaba nada de fallar esto, nada más. Incluso las varillas ya habían fallado, ya estaban cortadas. O sea, era un milagro, pero arriba de esto, era exactamente esto, todo esto. Era una línea, imagínense una línea acá. O sea, entramos por aquí y el sótano era esto. Y tenía todo, todo este peso. Y me preguntaron, oye, tenían unos equipos, con láser para detectar, le estaban apuntando hacia estos puntos que ven aquí, donde está el cursor, y estaban monitoreando si se iba a mover estos elementos. Pero les hice la observación, cuando se muevan estas losas es porque ya colapsó el sótano. Entonces, primero les dije, es porque había espacio para monitorear esto desde lejos. Y le dije, ¿sabes qué? Primero tienes que asegurar esto, ya sea demolerlo, quitar el peso de arriba. Algo se tiene que hacer, pero incluso caminamos, su servidor caminó aquí arriba de esto. Aquí estoy con un elemento del equipo israelí. Caminamos y le dije, ¿sabes qué? O sea, ya caminamos aquí, pero no se te vaya a ocurrir volver a pisar aquí, porque él tenía que estar acordonado, si se dan cuenta, no hay una cinta que diga precaución, la gente iba ya sea del baño, esto es parte de las losas, pero había mucho peso aquí, no se habían dado cuenta más que él y otras dos personas de lo que implicaba este sótano y el daño que tenían estos elementos. Entonces, como reflexión y como comentario, pues hay que, no es llegar al colapso, ver la maquinaria y decir, pues aquí se va a trabajar y levanten esas losas y acerquen la grúa, porque si se dan cuenta, si caía esto, todo iba a colapsar una vez más, se iba a hacer polvo, la gente que podía estar con vida iba a perder la vida, la población iba a decir, ¿qué sucedió? Era un reto que iban a enfrentar las autoridades muy, muy grandes por este tipo de cosas. Entonces, nuevamente como reflexión, es muy importante que hagamos una inspección a detalle. Esto se hizo, no crean que en una hora ni en dos, te tienes que sentar a pensar en la dinámica de cómo va a terminar de colapsar, qué trabajos tienes que hacer. Muy importante ser humilde y apoyarte de las personas que sean o no arquitectos. A veces se acercan y te dicen, oye, es que arriba hay esto, ¿cómo ves? Todo mundo se acerca y te da información. Entonces, pues debemos de tener esa humildad, no ser protagonistas,
Uno va aprendiendo con toda humildad, uno a veces sí busca ser protagonista, se los digo yo mismo, me ha pasado, se siente uno el héroe, pero va aprendiendo uno a tener humildad. Se los comparto para que aprendamos a trabajar en equipo. Aquí ahorita les voy a enseñar otra imagen. Esta es una parte de ahí mismo en Bangkok. Estábamos viendo y le dije al equipo de Insarag, a Tom Muller, le dije, oye, ¿ya viste ese pedacito que ves ahí? No le había puesto nadie atención, nadie. Estábamos abajo en el sótano. Y empezamos a ver, llevábamos una lámpara, porque ahí ya se ve por la cámara, había luz, pero le dije, ¿sabes qué? Ahí era una bodega de materiales porque el edificio estaba en construcción. Le dije, ¿sabes qué? A esta zona puedes ingresar, puedes remover esto, se busca la manera y es muy probable que ahí haya una persona o más al momento del colapso. Pero es observar, no nada más es ver la estructura, sino qué hay. Había equipos de construcción, palas, tendría que verse a detalle. Ahí tuve la oportunidad de acercarme más de lo que se ve ahí en la imagen. Es ser muy observador. La varilla, ¿por qué estaba enrollada esta varilla? Si lo ven, dices, pues, ¿por qué esta varilla no tiene por qué estar aquí? Este rollo, había una carretilla. Entonces, no es nada más decir, pues ahí había material de construcción, sino pensar, había una vida ahí, había personas ahí, sí. Ent- Tal vez no había, pero mira, ahí puedes abrirle y tal vez encuentres a alguna persona. Entonces, es imaginar, es pensar. Eh, Bien, ya faltan poquitas diapositivas. Eh, esto fue en Turquía, ahí pues veíamos cómo el acero era muy deficiente. Eh, una diapositiva nada más para como un dato. A veces los trabajos pueden ser solamente superficiales en cierta etapa del rescate. Esto es en Turquía. Aquí si se dan cuenta estábamos trabajando aquí, pero este edificio pues estaba aquí cerquita de nosotros. Y hacía frío, parecía que hacía sol, pero incluso estábamos a -5 grados. Ahí sí lo pueden ver. Estaban los topos, estaba otro equipo aquí de México y su servidor. Y muchos voluntarios. Aquí lo pueden ver. Digo, hay muchos videos, pero pues no se trata de ponerlos todos, ¿no? Para que se den una idea cómo es estar ahí parado en el colapso y lo que ves y dices, pues esto, quién sabe si vaya a aguantar, si hay una réplica. Estábamos literal a 3 metros, 1 metro de este edificio para trabajar ahí. Bien, a veces la única manera de accesar, como en Bangkok, el edificio que vieron, subían a la gente en canastilla con las grúas. No había otra manera en ciertos momentos. Aquí, pues a veces la maquinaria se tiene que utilizar para abrir un acceso, para resguardarte, para usarla como apuntalamiento. Son muchos factores que ya vimos. Podemos estar en un colapso múltiple, que puede ser este edificio, más este, aquí hay personas. Es muy interesante aprender todo esto, ¿no? Mm, Otra cosa que pues ya eso le compete a Insalac, no es tanto, pero es optimizar el número de personas para cierta actividad. En Turquía nos tocó decir, ¿sabes qué? Vamos a trabajar 2 personas o 6 personas en equipos de dos. Vamos a entrar, su servidor va a estar adentro. Si se cansan, me avisan para entrar. Entonces, ¿para qué esperas ahí tener ahí 30 personas? Es un reto muy grande. A veces un rescate incluye, puede ser que sea sin andamios, sin apuntalamiento, sea así directo, como posiblemente sea este caso. Este es de internet, no es mía. Puede ser ahí, ¿no? Y se abrieron ahí una especie de túnel. Esta foto es del familiar que les comenté, ya casi acabamos. Y prácticamente ya acabamos. Es el familiar que le está tomando de la mano a su hija.
Vean cómo está aquí, pues tiene la maquinaria, está la persona, están los familiares, pero el señor pues no se mueve. Pues ¿qué puedes hacer, no? Más que apoyarlo y tratar de, esta losa, ¿qué vas a hacer? ¿La demueles? Si haces polvo, le va a caer este señor, el cuerpo de la persona, si lo levantas con la maquinaria, se va a terminar de desprender. Es un reto muy, muy grande. Si te preguntarían qué vas a hacer aquí, pues, o todos podemos opinar, pero pues aquí es un reto para que lo vean, para que pues reflexionemos en esto, ¿no? Digo, todos los equipos de voluntarios, no voluntarios, rescatistas, todos, pues yo les mando un saludo y pues como a manera de felicitarlos, ¿no? Por todo su trabajo, ¿no? Uno nada más es un granito de arena, ¿no? Ya por último les voy a poner ahí es el mismo lugar donde trabajamos que vieron que se cayeron todos los edificios. Es el último video. Permítanme un segundito. Miren, aquí ya habían colapsado los edificios, ya había pasado el sismo, ya había pasado, ya habían caído porque fueron dos sismos fuertes, ya había pasado. Por algo hay mucha gente, no crean que es nada más porque estaban ahí. En una ocasión nos tocó trabajar cerca de un edificio y les dije, de aquí nos quitamos, no nos paremos aquí. Y se enojaron los rescatistas. No, es que estás loco, ¿por qué llegas y mandas? Y en verdad, vamos a movernos. Y vean esto, hubo otra réplica y colapsó. Esta es la de las últimas diapositivas, ahorita nada más es un agradecimiento a las demás. eh, a todas las personas, no solo su servidor. Ya para acabar, nos toca no comer, estar en un aeropuerto 8 horas, 20 horas, dormirse en el piso, no comer, bajar de peso, quedar atrapado, recibir de alguna autoridad un maltrato, eh, gente que es muy detractora y dicen, ¿por qué vas? No es, otra persona lo puede hacer. Los mismos compañeros a veces son un obstáculo muy grande, a veces la ignorancia de uno mismo, incluso muchas veces yo mismo pude ser un obstáculo por querer sobresalir. Es un reto muy grande que enfrentamos todos. En mi caso, ahorita ya viajo a los países completamente por mi cuenta. Pago mis gastos, es un reto muy grande, pero las últimas diapositivas lo voy a mencionar. Al último, bueno, antes de mostrarlas, esta plática fue muy general. Si desea alguien, un país o una institución, quisieran un curso ya específico de cómo se trabaja como arquitecto, como rescatista para un equipo de bomberos, para protección civil, para quien sea, abrimos las puertas para que se abra ese curso, ya sea de manera virtual o de manera presencial. Esto nada más es una cosita de nada. Si alguien desea, obviamente, pues, la experiencia y otros compañeros sería como tratar de que a donde se vaya a dar el curso se complemente con lo que ya conocen, si son bomberos, si hay ingenieros, si hay arquitectos, lo puedan aprender. Ahorita, si digo, yo abro las puertas a visitar a su país para quien lo desee hacer un curso o también de manera virtual para hacerlo. Agradezco a todos los presentes. Y ya las últimas diapositivas, quiero decir que en cada viaje, en cada viaje, desde que estoy aquí en la casa de ustedes hasta que regreso,
Hay gente que se acerca, me regala una botella de agua, que están conmigo, que me ayudan, mil cosas que no puedo mencionar porque son muchas, porque es mucha gente que ahora incluso son mis amigos desde el avión. Aquí tengo unos amigos desde una asistente del avión, este amigo que es un coreano, un amigo mexicano, de regreso aquí a México, pasé a saludarlo a Corea del Sur y me llevó de paseo, fuimos a su casa sin conocerlos. Gente, aquí tenemos un amigo que se acercaba y me regalaba una botella de agua, gente que me entrevistaba. Aquí estoy con un compañero eh, aquí estamos en el sismo con el equipo INSARAC que estaba a cargo del colapso. Es una Tom Muller, que es de Israel. Ella fue la persona, una pieza clave a quien le quiero agradecer, porque ella me registró en el comando en el OSOC virtual, me registré y gracias a eso a mí me llamaron de Insarac, ahí mismo en el colapso, y fue que pude trabajar. Honestamente, gracias a ella, si no, mi viaje hubiera sido de turista. Una persona ya saliendo, fui a dar una vuelta del zoológico, me hizo un obsequio, te llena el corazón que alguien que no conoces sabe que estuvo en el colapso y me dijo, te regalo un vaso, de verdad, de todo corazón. Equipos con los que he trabajado, aquí el equipo San Miguel de Allende, a quienes mando un abrazo, son como mis hermanos, mis compañeros de la Brigada Azul. De aquí de Mineral de la Reforma, que siempre están trabajando, son muy profesionales, faltan algunos. Les mando un abrazo, amigos de Turquía que me siguen hablando y todavía me dicen, ven cuando vienes, un amigo que estuvo ahí todo el tiempo ahí cerca. Si ibas a entrar a un edificio, estaba ahí conmigo, Yabus, Nayar, Yassim, son amigos que son como hermanos. La última, digo, faltan más misiones que podría contarles. Esto fue un amigo español y un francés cuando llegamos a Marruecos. Estábamos hasta dentro del país, cerquita del desierto, y ellos me buscaron, me dijeron, oye, te damos hospedaje, te damos alimentos. Ahí no gastamos nada los que íbamos, fue una cosa maravillosa. Este amigo, un ciudadano que se acercó, una persona que se acercó, íbamos con hambre en el tren y traía una bolsita de dátiles y nos moríamos de hambre y nos dio alimentos. Aquí hay otros voluntarios, y unas personas aquí en Turquía, y pues eso es todo. Gracias a todas las personas que me han ayudado, a mi familia, a mis papás, que pues saben que cada vez que voy pues es un riesgo, pero pues me apoyan. De verdad, esto es, no es que se sienta uno héroe, porque sin la ayuda de todas las personas que han trabajado para apoyarme, pues no sería posible esto. Hay mucha información, cientos de fotos, de colapsos, de experiencias, cosas prácticas que si desean hacer otra plática ya más específica, con mucho gusto se las comparto, la organizamos o la hacemos. Digo, no es que todo lo sepa uno todo, al contrario, pero yo creo que les puede servir de mucho y les agradezco mucho a todos los presentes. Gracias por todo. Gracias a ti, Francisco. De verdad, estamos muy, creo que contentos con tus explicaciones y nos dejas con muchas iniciativas, ¿verdad? De seguir el camino, ¿no? Como lo hablamos en algún momento, queremos hacer un curso, entonces quienes se quieran apuntar, como decía Francisco, pues aquí dejamos el correo de la asociación y también les compartí el contacto de Francisco, que hay personitas, por ejemplo, en Venezuela que quieren profundizar también. Antes de continuar, quisiera saber si alguien en la sala quiere hacerle alguna pregunta al expositor, compartir. Están como muy tímidos. Bueno, lo vamos a organizar. Francisco, de verdad, gracias por tu labor, por todos los retos que has tenido y genial que
que cada día sean más las personas que tengan conciencia en la configuración estructural, porque los sismos, como nos dijeron por allí alguien, no conocen nacionalidades ni de códigos. Ellos suceden y más nada, ¿verdad? Y nosotros, como ingenieros, en mi caso, o los arquitectos que diseñan, pues generamos esas vulnerabilidades físicas que ante una amenaza como la que nos mostró Francisco, nos vemos afectados no solamente las personas, la nación, el colectivo, y agradecemos a todos los que trabajan en estas áreas de rescate. Y a los ingenieros y arquitectos los invitamos a tener más conciencia de esto. Gracias a todos. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, ¿Cómo están? Saludos para todos. Estaba levantando la mano, pero como no me mencionaron, entonces me atreví a intervenir. Pues mi nombre es José León, soy de Venezuela, del estado Sucre. Trabajo en Cariaco, donde hubo el último terremoto grande aquí en Venezuela, en 1997. Correcto. Bueno, primeramente saludar y felicitar al expositor por tan magistral, excelente ponencia, aunque los que trabajamos con esto sabemos que el tema es muy amplio, ¿no? Bien lo dijo él. También a los organizadores. En verdad, yo me enteré de esta ponencia hoy, gracias a mi amigo Jairo Barradas, que intervino hace rato. Y bueno, más que una pregunta, una reflexión, ¿no? Reforzar un poco la opinión de Jairo. Nosotros ahorita lo que estamos trabajando justamente es en eso, es en formar a profesionales, a personas incluso no profesionales, que pudiesen servir como inspectores o evaluadores, porque a la hora de un sismo importante hay muchos edificios que no colapsan completamente, pero que son afectados, y tenemos ahí a personas quizás durmiendo en la calle durante días, semanas y hasta meses, porque no hay suficientes especialistas que puedan por lo menos evaluar con criterio esas evaluaciones y decirle a las personas, sí, mira, tu casa es segura o no es segura. No tenemos esos especialistas. Además, yo creo que se debería incorporar a todos los equipos INSARAC, a los equipos USAR, al menos un ingeniero, un arquitecto, una persona que sea especialista en estructura. Debemos prepararnos más. Acá nosotros en Cariaco, yo soy directivo, soy director ejecutivo de una fundación que se llama Madeleine Guzmán, que es el nombre de una famosa profesora que murió en uno de los colegios y que estuvo debajo de su cuerpo a dos niñas de 8 años que estuvieron unas 6 horas y fueron las últimas dos personas rescatadas con vida debajo de los escombros. Imagínate el trauma para esas niñas que hoy en día son mujeres y todavía les cuesta mucho, ¿no? Hablar de eso. Entonces mi reflexión es esa. Si nosotros pudiésemos sensibilizar la conciencia de los tomadores de decisiones en las unidades políticas que están más cerca de la población, en este caso las alcaldías en Venezuela, pues no sé cómo se llaman en otros países, que se hagan ordenanzas, que se haga seguimiento a las construcciones y que se hagan evaluaciones previas de los edificios, que nosotros podamos tener un levantamiento de las edificaciones vulnerables y podamos saber cuál pudiese ser el espectro de respuesta de un edificio ante un sismo, sobre todo en la zona sísmica como es la nuestra, y pudiésemos incluso exigir desde la municipalidad los planos de esos edificios para que podamos contar con esos elementos que son muy útiles a la hora que haya un colapso. Porque si nosotros tenemos el mapa, si tenemos un análisis previo de las condiciones preexistentes de esos edificios, va a ser más fácil tomar decisiones a la hora de que tengamos que intervenir para hacer rescate, para apuntalar
o para definir qué se va a hacer con esos edificios. Vamos a ganar mucho tiempo. Esas evaluaciones post-evento pudiesen ser mucho más rápidas, mucho más fácil, si tenemos o si contamos con esos elementos previos en la mesa, pues. Entonces, de verdad yo estoy muy interesado en que se hagan esos cursos. Conozco de muchos profesionales aquí en Venezuela, desde la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas, sé que hay profesionales de mucha calidad. Tengo dos amigos que estuvieron en Turquía y sé que estarían muy interesados, pues. Entonces sí me gustaría tener por allí el contacto con ustedes. Ahorita voy a tomar nota para ver cómo preparamos esa capacitación, porque de verdad la necesitamos. Felicitaciones nuevamente, un saludo, un abrazo desde aquí, desde este pequeño rincón de Venezuela, y completamente a sus órdenes para lo que se pueda hacer, pues, para mejorar la respuesta ante estos eventos que sabemos que no se van a ir. Saludos, buenas noches. Buenas noches, Eh, gracias. si quieren gestionarlo con el colegio aquí mismo, yo les dejé mi WhatsApp, pero aquí la idea se abrió primero con la asociación de esta plática. Entonces, tienen mi WhatsApp, pero si quieren ahorita, antes de que se cierre, compartir el link, ya sea el WhatsApp de aquí de Nayibe, para que se pongan de acuerdo. El curso no solo sería esto, sino sería más completo, porque hay muchos aspectos. Entonces, ya sea que si es virtual, traemos a otros especialistas que, o sea, para darlo más completo, si es no solamente, porque si solo van ingenieros y arquitectos, pero también si van gente que se dedica a protección civil, hacer incluso una práctica con personas que hagan o sea, con maquinaria, con cosas, también está abierto. Les dejo mi WhatsApp. Si alguien me quiere escribir, quiere información, manuales, lo que quieran, con mucho gusto. Les repito, si alguien quiere una plática, puede ser desde manera gratuita. La verdad es que nunca en mi vida he cobrado un peso hasta el día de hoy. Pero si hay una asociación y alguien quiere capacitar, pues se podría abrir la opción digo, los viáticos para viajar y para, si es que es posible y viable, para que lo paguen, no sabemos, pero lo pueden gestionar aquí con la señorita Nayibe. Y digo, por mí es todo, agradezco a todos. De verdad, me gusta mucho compartir con ustedes. Fue muy, muy general. Otra plática podría ser ya muy, muy específica sobre esto, ¿no? Entonces, les agradezco a todos y que pasen bonitas noches. Gracias a todos los presentes. Gracias, Francisco, una vez más. Y los invito a todos a seguirnos en nuestras redes sociales. Aquí les estoy dejando el correo. Siempre estamos informando en nuestras redes sociales, en el Instagram, en la página web, de los eventos que tenemos. Muchos de ellos son gratuitos, como este, y de gran valor, y que también nuestra misión como Asociación de Ingenieros Estructurales y Geotecnistas de Antioquia, en este caso tengo el honor de presidirla en este año, pues los invito a que sigan nuestras redes y que hagamos cultura sísmica y cultura de las buenas prácticas. Y claro que sí, esperamos traer pronto a Francisco en otra actividad de conocimiento, y si logramos concretar el curso, que estaría dirigido más que todo a las personas que van a laborar en rescate, lo vamos informando. Muchas gracias y feliz noche a todos.